Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, la sensación de miedo, de incertidumbre y desesperación cada vez es mayor entre las clases populares. Entiendo que eso también lo percibirá. Una sensación que sin duda se ha agravado con la invasión rusa a Ucrania, pero que en cualquier caso se manifiesta de manera continua cuando ven los precios de la inflación y ven cómo la cesta de la compra alcanza límites que hacen difícil poder adquirir dichos alimentos, que se aumenta todavía más cuando ven que la larga cuesta de la crisis no cesa nunca, que lo hace también cuando la subida de la luz amenaza cada mes con darles un golpe a sus economías y que ahora, y en este momento, lo hace con el cierre de empresas, con la imposibilidad de ir a trabajar y de mantener su puesto de trabajo en las condiciones en las que lo tenía. Ese estado de ánimo es el caldo de cultivo ideal para las salidas autoritarias y reaccionarias. Y como estoy convencido de que no son estas las salidas que buscan gobiernos que se reclaman de izquierdas, les pregunto cómo prevén hacer frente a la cascada de paradas y cierres de empresas derivadas del alza de precios. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señor Matute, como bien usted ha señalado, estamos en un contexto de incertidumbre, de complejidad derivada de la invasión de Ucrania por Putin, que ha tenido, como sabe, una respuesta de condena unánime por parte de los países de la Unión Europea, también de nuestros aliados en la OTAN. Estamos actuando de forma unánime, de forma unida, con decisiones que lo que tratan es detener la guerra y restablecer la paz. Una guerra que ha tensionado los mercados energéticos con una escalada de precios que, como bien señala, están notando las empresas, las familias, sobre todo las más vulnerables. Por eso venimos trabajando en una respuesta en el corto, pero también en el medio y largo plazo. Una respuesta que ya están notando los hogares y las empresas con una disminución y supresión de impuestos especiales o el de generación eléctrica, las nuevas subastas de los contratos de energía, también las rebajas de cargos de la factura o el incremento de la compensación del CO2 o el nuevo fondo que hemos puesto en marcha para avalar los contratos privados entre la industria electrointensiva y las comercializadoras, dotado con más de 200 millones de euros. Pero además, el presidente Sánchez ha anunciado que vamos a rebajar en un 80% los peajes para más de 600 empresas electrointensivas. Pero junto a estas medidas, como sabe, España está liderando una respuesta europea, una respuesta que nos va a permitir de forma inmediata bajar la factura de la luz, desacoplando el precio del gas del precio de la luz. Como digo, estamos trabajando y esperamos efectivamente que ese plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, que nace del diálogo, que es dinámico, tenga también aportaciones de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Señor Matute. Sí, señora ministra, yo no pongo en duda su voluntad de tomar medidas que frenen la situación. Es más, no pongo ni siquiera en duda su voluntad de tomar decisiones. Lo que sí que creo que puedo constatar es que la realidad atropella su voluntad para tomar decisiones. Fíjese que le voy a hacer una fotografía de una realidad concreta, la que conozco. ArcelorMittal, una empresa de Olaberría, en Guipúzcoa, con 400 trabajadores, parada porque no le sale rentable producir. La acería compacta de Vizcaya, en Sestao, 300 trabajadores, parada porque no le sale rentable producir. Sidenor, en Basauri, también en Vizcaya, 800 trabajadores, también cerrada y lo va a estar durante 20 días porque no le sale rentable producir. Sinceramente, creemos que la rebaja de impuestos, que es siempre la medida inicial y diría que casi definitiva que plantean, no es la solución. Puede ser un remedio, pero un remedio de eficacia limitada. Porque, en definitiva, lo hemos visto ya con los precedentes en lo que tiene que ver con la factura eléctrica, porque sabemos que cada rebaja de impuestos suponen menos recursos para las arcas públicas y, por tanto, menos dinero destinado a políticas de protección social efectiva. Y más ahora que parece que hay un furor belicista y un furor armamentístico que hace que tengamos que aumentar los gastos o que se tenga que aumentar los gastos en defensa. Señora ministra, sacar el gas del mercado marginalista está bien, pero tampoco es la solución. Creemos que la solución pasa por una tasa impositiva especial para el oligopolio eléctrico, que ha ganado muchísimo dinero en estas situaciones. Es más, que gana más dinero todavía en estas situaciones. Para la banca, para el IBEX 35, para las grandes fortunas, para que de verdad aporten aquello que dicen que sienten, es decir, el cariño y el amor por su país. Pero, sobre todo y fundamentalmente, creemos que es el momento de que alguien les recuerde que existe el artículo 128 de la Constitución. Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señor Matute, conozco muy bien la realidad de las empresas que me está trasladando. Esta tarde tengo una reunión a las 5:30 en la que hemos convocado a las principales asociaciones de la industria electrointensiva, pero también de la industria del gas, para seguir trabajando en medidas de respuesta a las consecuencias que tiene esta guerra. Tengo que decirle también que estos sectores están apoyando al Gobierno en una medida que, como bien ha dicho el presidente Sánchez, va a ser clave conseguir en el nuevo Consejo que se celebra el día 24 y 25 y que, fruto del trabajo que hagamos también en Europa, vamos a tener un plan de respuesta a las consecuencias de la guerra mucho más eficaz. Es ahí donde tenemos que estar los grupos parlamentarios, trabajando en la unidad, como lo estamos haciendo con nuestros socios europeos. Valoraremos todas las propuestas y estoy convencida que, si esta unidad la llevamos al plan de respuesta, nuestra industria estará reforzada. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta del diputado don Tomás Cabezón Casas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Presidenta, señor ministro, Europa les exige reformas y, al poder ser, que sean creíbles.